Y esta mañana es noviembre 24 del 2024 y saludamos a todos los que nos escuchen, ¿verdad? Por medio de Facebook en este mes de noviembre. Ya estamos terminando este año, ¿verdad? Y muchos se están preparando para estar con sus familias este jueves que viene. Y nosotros aquí estamos en la ciudad de Huntington Park, 2474 Randolph Street, en la ciudad de Huntington Park, en el estado de California, por en caso de que usted nos escuche en otro estado. Aquí estamos nosotros para servirle y aquí estamos perseverando, ¿verdad? Por medio de la gracia de Dios, por medio de la fe que Dios nos ha brindado a todos. Si usted ha sido bendecido, aquí estamos, hemos estado aquí por más de 40 años en esta ciudad. Y si usted ha sido bendecido por medio de nuestros mensajes, si usted desea dar una ofrenda, ¿verdad? Puede enviarlo por medio de Zelle. Al teléfono de aquí de la iglesia, ¿verdad? Y aquí el teléfono es 323-581-8662. Ahí puede usted enviar sus ofrendas que van directamente a la cuenta de aquí de la iglesia. Hemos hecho algunos arreglos aquí en la iglesia, ¿verdad? Que se tuvieron que hacer en emergencia y pues usted sabe que los gastos fueron grandes, bendito sea Dios, aquí de este templo como también de la casa pastoral, ¿verdad? Por medio de estas tormentas que tuvimos estos años pasados, tuvimos unas tormentas que, ¿verdad? Tuvimos que hacer algunas reparaciones en emergencia, ¿verdad? Reparaciones muy grandes que tuvimos que hacer aquí en la Iglesia Asamblea de Oración. Y como le digo, este ministerio ha estado aquí por más de 40 años, ¿verdad? Y gracias a Dios le damos porque ha sido Dios el que nos ha ayudado a llegar aquí a este día. El título de este mensaje va a ser El justo que solo nos puede justificar. El justo que solo nos puede justificar. Nosotros hemos visto en este año, mis amados hermanos, un ejemplo, ¿verdad? Las guerras que han surgido, ¿verdad? Aquí en estos diferentes países, como en Israel y Hamas, ¿verdad? Que vemos una de las guerras que está ahorita aconteciendo, que está, pues, ¿verdad? En un estado donde queremos hallar una paz. Y estas guerras a veces demuestran, ¿verdad?, lo que está aconteciendo, la enemistad, ¿verdad?, que hay entre estas dos naciones en esta tierra. Así nosotros podemos decir que nosotros nos hallamos cuando no tenemos a Cristo Jesús en nuestros corazones. Hay una guerra. Y esta amistad solamente se puede establecer por medio de Jesucristo. Durante ese tiempo, ¿verdad? Mientras y siempre cuando no haya esa paz, hay una guerra. El hombre detesta pensar que hay un Dios que demanda de él ciertas cosas. Se le hace muy difícil al hombre y es una guerra, una lucha que él tiene siempre. En algún sentido es bueno, pero en algún sentido no. Pero esta paz solamente puede venir por medio de Jesucristo. La paz que nosotros podemos tener, podemos solamente hallarla por medio de Jesucristo. Y vamos a ir a nuestras Biblias, a Romanos capítulo 3. Les prometí, ¿verdad?, que íbamos a estar estudiando esta doctrina de la justificación. Yo creo que ya en estos tiempos algunas iglesias quizás van a considerarlo algo muy ligero, pero es algo de muy grande importancia, yo creo. Así nosotros podemos, con la ayuda del Espíritu Santo, colocarnos en el lugar que Dios quiere que estemos. Y vamos así a Romanos capítulo 3, verso 21 al 31, vamos a estar leyendo, y si nos podemos poner en pie en este día del Señor y escuchar lo que Dios nos enseña a través del apóstol Pablo. Romanos capítulo 3, verso 21 hasta terminar. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre,
para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Pueden tomar sus asientos en esta mañana. Como ustedes ven, hermanos, el tema se va a tratar de la justificación. Hay un ejemplo que nosotros podemos hallar en Deuteronomio 25:1, ¿verdad? Si ustedes quieren anotar eso, es algo muy importante, donde nosotros podemos ver que el pecado puede ser perdonado. El pecado puede ser perdonado. Es algo que se les dio al pueblo de Israel, que después se usaría, como hoy, como ejemplo. Este término que se usa, que es absolver al justo, que significa ser perdonado, absuelto. Es un término que usan muchos de los sacerdotes, no sé si ahora, porque yo no pertenezco a la Iglesia Católica Romana, pero que se usa ese término para que el creyente, el feligrés de ese lugar, pueda sentir el perdón de Dios a través del instrumento que Dios que usa en ese momento. La justificación no vendría o vendrá por medio de la ley de Moisés. Eso es una cosa que yo quiero que quede clara aquí en esta iglesia, que ustedes se vayan de aquí siempre con esto en mente, que la ley de Dios, que Dios le dejó a su pueblo de Israel, con ello nunca íbamos a poder ser nosotros justificados. A lo contrario, es un contraste. Quedamos condenados porque no podemos llenar la ley, los 10 mandamientos. Cuando nosotros empezamos a estudiar los 10 mandamientos, no medimos a la perfección que Dios demanda, ya que Dios es santo, santo, santo. Fíjese que a veces nosotros con tenemos lucha, llegar a 1. ¿Cuánto sería llegar a 3? Santo, santo, santo. O Dios está muy lejos del pecador al que Dios no está interesado de él, pero a los que están interesados con él, que Dios le ha puesto eso en el corazón del pecador, a Dios está cerca, Dios está aquí, Dios está en nosotros, pero Él está muy lejos del pecador. Esto nos damos cuenta, la justificación no vendría o vendrá por medio de la ley de Moisés. Esto que quede claro, con o sin, no podemos nosotros ser justificados en ninguna manera delante de Dios. Esto es lo que me ayudó a mí de mirar esto y poder entender un poquito esta doctrina. Dios es justo y Dios busca esa justicia en nosotros también. Desafortunadamente, por el pecado y por la ley que también nos condena, no podemos ser justos delante de Él. Entonces haremos la pregunta, ¿cómo le haremos cuando estemos delante de Dios? ¿Cómo se irá a presentar usted delante de Dios si usted no tiene a Cristo totalmente? ¿Cómo le irá usted a hacer? ¿Quién estará representándolo a usted en ese momento, en la eternidad, cuando usted esté delante de un Dios justo, que lo único que va a hacer es destacar toda la condenación por medio de infringir solamente nomás con un pecado que usted haya cometido, con solamente haber quebrado la ley una sola vez? Con eso basta para que usted reciba una condenación a un cierto nivel, hablándolo así. ¿Cómo le iría a hacer usted sin Cristo? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo le irá a hacer el mundo sin Cristo? Estar delante de Dios, el juez de jueces,
¿Cómo vamos a poder justificarnos? Acuérdense bien, Dios es justo y Él busca que nosotros seamos justos igual que Él. Es imposible, no podemos. Todos llegamos a ver como Pablo nos lleva de la mano de que todos estamos destituidos. Eso es triste por la razón dada de que nadie tiene la entrada a su gloria. Nadie nace con eso. No hay nada de que exista, de que pueda decir, ha entrado aquí al mundo con ese privilegio. La Biblia no habla de una cierta edad, aunque nosotros podemos justificarlo a veces. Yo he sido enseñado, ¿verdad?, que podemos justificar a una criatura. Esto es muy delicado. Y poder justificar que ellos tienen la entrada al cielo. Esto es algo muy delicado. Yo ni me atrevo ahorita ni a meterme allí, ¿verdad?, porque esto es algo muy delicado. Pero la Biblia nos enseña que todos estamos destituidos, todos. Cuando nosotros nos damos cuenta de esto, es algo pesado. Cuando estamos hablando nosotros de esta epístola de Romanos, todos sabemos bien, ¿verdad? Fue dirigida a la iglesia que estaba en Roma. Esto es una de las cosas que tenemos que darnos cuenta, refrescando nuestras mentes, viendo el contexto. Esto es dirigido a Roma, porque hay una iglesia en Roma que va a recibir estas cartas. Fue también el propósito de escribirlo a fin de preparar al pueblo que estaba allá, porque Pablo tenía planes a visitar a Roma y quería, más que todo el plan era el propósito, es de ir a la iglesia que estaba en Roma. Algo muy interesante también es que se ha dicho que el capítulo 16 tiene 26 personas que se nombran allí y consideran que quizás ese capítulo, el capítulo 16, no pertenece a las epístolas de los romanos, sino que quizás se le da más crédito a que pertenece mejor a las epístolas de Efesios. Esto es algo que podemos mirar, que hay un debate en contra de eso, que sí, que no, que sí, que no. Estas son las cosas que podemos hallar. Entonces nos damos cuenta que ya esta epístola está dirigida a la iglesia en Roma. Y como la vez pasada yo les dije, esto no es algo que yo haya inventado, ni que yo haya escrito, ni que lo quiero escribir, pero con la ayuda de Dios, Dios me ha ayudado, ¿verdad?, a poder ver esto. Con la ayuda de las Biblias, tengo una Biblia que se llama la Biblia Ryrie, ¿verdad?, que también es una Biblia muy buena, que me ha servido de mucho beneficio, ¿verdad?, para poder darle más claridad a estos temas. Por eso yo siempre hago la sugerencia, hermanos, de que ustedes tengan Biblias de estudio, no Biblias que no son de estudio, porque le ayudará a usted clarificar más los puntos, y no nomás es cualquier Biblia de estudio. Hay buenas Biblias de estudio y hay Biblias que no son muy buenas de estudio. Yo le llamo las buenas Biblias de estudio, las que clarifican, le dan más claridad al libro en el que usted está estudiando y que también le da un interés a usted de escarbar un poquito más y investigar un poquito más. Le da hambre, le da el interés a usted. No es aburrido, no es pesado, es algo que es muy interesante y que le ayuda en su diario vivir, en este caminar con el Señor. El estudiar la palabra de Dios es lo que nos ayuda a nosotros a identificarnos, ¿verdad?, con el Señor y acudir a las ayudas que Él tiene para nosotros. Cuando nosotros miramos aquí Romanos, hermanos, en el primer capítulo miramos un saludo de parte de Pablo. Pablo saluda a la iglesia. Después les demuestra el interés de mirarlos, de estar con ellos. En el capítulo 1 usted va a mirar ahí un saludo a través del apóstol, ¿verdad?, que el apóstol escribe, y nos damos después nosotros cuenta, ¿verdad?, del interés, de lo que él espera mirar de ellos, espera que le puedan asistir, en ayudar. Era una comunidad de cristianos, ellos conocían lo que se trata de ayudar. Yo creo que nosotros a veces podemos alejarnos un poquito de eso, cuando debe de ser lo contrario, de ayudarnos los unos a los otros, no distanciarnos, deberíamos de ayudarnos. Por ejemplo, alguien necesita un trabajo, hay un hermano que puede ayudarle a conseguir un trabajo, le ayuda, lo asiste. Hay quizás casos donde hay una persona que necesita un lugar donde vivir, hay un hermano que tiene un lugar donde puede el hermano vivir y
hospeda a un lugar y lo ayuda. Esa es la comunidad cristiana. Hay alguien que necesita un coche, no puede ir al trabajo, se le quebró el de él. Este hermano tiene 5 o 6 carros en la casa y le va a prestar las llaves para uno, ¿verdad? Siempre y cuando lo cuide y todo, ¿verdad? Y se mantenga por el tiempo que lo vaya a tener que usar. Estas son las ayudas que la iglesia debe de tener. Hay una persona que va a ir al trabajo, tiene una criatura recién nacida, necesita a alguien que le ayude a cuidarlo mientras busca a alguien que puede hacerlo por un tiempo. Y hay hermanas que no trabajan, hay hermanas que lo pueden hacer, que es un don que Dios les ha dado y lo hacen. Y no lo hacen por el dinero, lo hacen porque estamos en Cristo. Así debe de ser, hermanos, ¿verdad? Por eso yo digo que estamos a veces un poquito lejos de ello. Pero como si Dios, aquí nos damos cuenta. Hay una pregunta, hay varias preguntas que yo me hice, pero ¿cómo si Dios es santo, Dios es justo y nosotros no? Pero ¿cómo si Dios es santo y Dios es justo y nosotros no? Tenemos que mirar esto aquí, en este caso, para poder entender la gravedad, el peligro que el pecado ha causado y que no podemos hacer nada por ello. Primero, porque Dios es santo. Segundo, porque Dios es justo y busca que haya justicia en nosotros. Si no lo hay, no podemos. Dios es el único y quedamos fuera de lo que Él tiene para nosotros en la eternidad. ¿Cómo podemos estar con Dios siendo Dios justo y nosotros no? Fue otra pregunta que yo hice. ¿Cómo podemos cambiar nuestra condición en la que vivimos? ¿Cómo podemos cambiar nuestra condición en la que vivimos o vinimos a ser? ¿Cómo puede cambiar el hombre? El mundo quizás ignora estas cuestiones en diferentes formas, pero tarde o temprano va a llegar él a esto, en decir, voy a estar delante de Dios. ¿Qué hago ahora? Ya me quedan días. Es interesante mirar nosotros, hermanos, ¿verdad? Con la ayuda de Dios y con la conciencia que nos ha dado y con la mente que nos ha dado, de que ese día se va a aproximar. ¿Qué hago yo cuando esté delante de Dios? Los que tenemos fe, no nos preocupamos. Le pedimos a Dios que nos auxilie con el temor, no sabemos lo que irá a venir. Le pedimos que sea un proceso rápido, no tengamos que sufrir, que no tengamos que estar en cama, que no tengamos que nomás estar en esa agonía aquí en la tierra esperando que venga ese día. Queremos que sea un vuelo rápido y fácil, ¿verdad? No queremos que sea algo que perdure y que estemos en dolor, agonía, en la cama y solamente escuchando a nuestros familiares hablar, ¿qué día? ¿Cuándo? ¿Qué dijo el doctor? ¿Y qué medicina le damos? Esperando la fecha. El mundo un día va a llegar a esto, no se preocupe, todos vamos a un día llegar a esto, a decir, ¿ahora qué hago? Venga lo que venga, eres muy valiente y el pecado quizás lo ha hecho así. De algunos decir, venga lo que venga, sea yo voy a estar satisfecho donde Dios me ponga. Si es con Él, si está con Él, cumplir con Él. Si es en el infierno, no sabemos a veces lo que estamos hablando. En el saludo, en el interés, vemos nosotros que hay un tema que va a desarrollar grandemente el apóstol Pablo en esta epístola, y aún en las otras epístolas veo que hay áreas, fragmentos que tienen en conexión, mucha conexión con Romanos, Efesios, Colosenses, Filipenses, van en acuerdo con el mismo pensar que el Espíritu Santo le dio al apóstol Pablo. El tema estaría en Romanos 1. Cuando usted va a la Biblia, vaya a su Biblia, y aquí en el capítulo 1, este es el tema que va a desarrollar el apóstol y que nos va a explicar con mucho cuidado, llevándonos a nosotros al origen por el cual es un evangelio, o sea, las buenas nuevas. Porque no me avergüenzo del evangelio, son las buenas nuevas, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree.
al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, va a ser justo por la fe vivirá. Si hay justicia en Dios es que Dios es justo y Dios busca eso en nosotros, la cual no lo hay. Somos injustos. Hubo una temporada donde el mundo hablaba de justicia, queremos justicia. Este grupo, esta raza buscaba una justicia, ya se aplacaron. Pero había un tiempo donde ellos buscaban justicia a la manera de ellos. Porque yo creo que a la manera de Dios no lo hubieran querido. Absolutamente no lo hubieran querido. Y los que saben de la justicia de Dios, de esos, yo creo que ni se atrevían a hablar de justicia, sabiendo bien que Dios es justo. Y sabiendo que nosotros no merecemos la misericordia de Dios, sino que merecemos el puro castigo de Dios. No merecemos bendiciones. Si Dios ha sido bueno con nosotros es por Cristo. Y este es el tema que Pablo, cuando usted vaya a Romanos, usted va a ver y va a notar usted aquí, que Pablo va a desarrollar este tema y rápidamente Pablo empieza a desarrollarlo. La justicia de Dios es la restauración de la correcta relación entre el hombre y Dios. Es de restaurar lo que ha sido rompido por el pecado. Hay una guerra, hay una enemistad entre el hombre y Dios, hay una guerra espiritual como físicamente también, si lo podemos decir, en el físico del hombre y en su espíritu y su alma. Hay una guerra en contra de Dios. Está en desacuerdo en tener que sujetar su vida a Dios. Es una lucha. Es una lucha que nosotros tenemos todos los días, pero que podemos vencerlo con el poder del Espíritu Santo. Desafortunadamente les tengo mala noticia, esta lucha va a surgir hasta la muerte. Y el que está en nosotros, el campeón, que es el Espíritu Santo, es el único que nos dará la victoria. Él es el único. Sin la ayuda de la carne, el Espíritu Santo nos dará el campeonato. Seremos campeones porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Por eso no está en usted, no está en mí, está de que sea de verdad lo que usted dice que es, lo es, para que cuente al final en el día que va a tener que contar. Porque ahorita la salvación la estamos viviendo, pero en realidad no lo vamos a saber hasta que Dios intervenga por nosotros a favor nuestro. Que sea Él ya cuando nosotros estemos incapacitados de poder tener la capacidad de pedirle a alguien que ore por nosotros. Va a tener que ser Dios el que esté interesado en usted y en mí de querer salvarnos si es que somos de Él. Aquí es donde muchos de nosotros podemos preocuparnos, porque aquí es donde empezamos a tener que mirarnos, examinarnos. ¿Es usted cristiano? ¿Es usted cristiana? Usted lo puede comprobar. ¿Cómo me lo va a comprobar usted? Porque usted lo dice, cualquier persona me lo puede decir, ¿verdad? Yo le puedo decir que yo soy cristiano, pero si no tengo pruebas, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a comprobármelo a mí mismo de que yo soy cristiano, al menos de que yo lo compruebe a mí mismo que soy cristiano para comprobar lo que lo soy? Usted me puede decir a mí, yo tengo años aquí en la iglesia. Todos pueden tener muchos años en la iglesia, muchos van y vienen, pero lo que lo va a comprobar es lo más importante que puede haber y que yo le garantizo le ayudaría a usted como a mí. Por eso no es fácil este camino, nunca va a ser fácil. Hay que esforzarnos, hay que demostrar de lo que somos, hay que pagar el precio. Se paga el precio al demostrarlo y no es fácil. Caminamos en este camino solos a veces. Vamos a caminar a veces sin la familia, sin la mamá, sin el papá. A veces yo me adelanto mucho, 20, 30 años después de aquí, cuando mi madre no está aquí. Mi madre es testiga, ella sabe, ella conoce a su hijo. Y yo le he platicado a ella mis planes que yo tengo, ya cuando nadie esté aquí. Un día yo me voy a hallar aquí solo. Uno de los dos, o voy a ser yo, o va a ser mi esposa, pero uno de nosotros nos vamos a hallar aquí solos. Y vamos a tener que hacer una decisión. ¿Qué vamos a hacer? Ese día, no sé, puede ser en 20 años,
Puede ser en 10, puede ser en 15, no sé. Pero yo he hablado y he planeado, pero solo Dios es el que sabe. La justicia de Dios es la restauración de la correcta relación entre el hombre y Dios. Hay una guerra, hay una lucha. Habacuc 2:4 dice: el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Tú dices que eres cristiano, muéstrame que tú eres cristiano. ¿Cómo lo muestras? Viviendo como uno. Viviendo como uno. Obedeciendo a Dios. No que por la obediencia seamos, no que por las obras seamos, pero lo demostramos con ello. Habacuc 2:4. El justo por la fe vivirá. Este fue el texto que Pablo desarrollaría. Este es el texto que impactó la vida de Martín Lutero, que estuvimos predicando aquí, ¿verdad?, en el mes de octubre, en el mes de la Reforma. Ese fue lo que impactó a este hombre a confrontar a la Iglesia Católica Romana concerniendo todo lo que ellos estaban imponiendo en toda la iglesia. Esto fue lo que hizo a Martín Lutero confrontar, aún hasta mirar la muerte, llevar a su vida a un riesgo hasta para pagar la pena de muerte por lo que él estaba haciendo. Pero este fue el texto que lo impactó. La justicia de Dios puede también, hermanos, mirarse en tres modos. El carácter de Dios es justo. Su Hijo lo demuestra en Juan 17:25. Juan 17:25, Cristo habla y introduce a Dios, o no nos introduce a Dios, pero identifica a Dios como un Dios justo. Pablo el apóstol nos demuestra también que la justicia puede ser un regalo que se puede dar de Dios, y esto es lo que nosotros hemos recibido por medio de Cristo Jesús. Romanos 5:17. Romanos 5:17 demuestra de que es un regalo. La justificación, la justicia de Dios sería un regalo. También la justicia de Dios, ya que miramos esto también, como estuve hablando, puede servir como un molde o puede servir como un patrón que podemos vivir. Pablo el apóstol en Romanos 6:18, voy a leerlo, nos demuestra lo que puede servir la justicia de Dios. Romanos 6:18 dice: y libertados del pecado, vinisteis a ser, ¿qué? Siervos de la justicia. Aquí es donde miramos nosotros que no lo somos, hasta que Cristo lo haga en nosotros y podamos nosotros vivir esta vida. Sed perfectos como mi Padre es perfecto. Esa es la demanda. Tú tienes que ser como Dios. ¿Quién aquí podemos imaginarnos llegar al nivel de Dios? Bueno, Dios demanda eso de los que Él ha criado conforme a su imagen. Usted sabe que Dios nos ha criado conforme a su imagen en una forma perfecta. Dios demandó esto de Adán y de Eva porque eran las primeras criaturas, los primeros seres vivientes, y la Biblia nos demuestra que en el principio Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen, conforme a su imagen. Llevan su imagen, sus características, llevan todas las cualidades que Dios lleva. Por eso nosotros, hermanos, somos personas superiores en esta tierra. Somos personas que hemos sido llamados a la conquista. Somos personas que tenemos habilidades que a veces no le damos la gloria a nuestro Creador, sino nos la damos a nosotros mismos. Somos personas que podemos alcanzar metas muy altas. Somos personas que somos muy inteligentes. Hay hombres que han pasado por este mundo que son súper inteligentes, que sobrepasan al hombre normal. Esos son los que nosotros podemos ver que fueron las cualidades que nosotros tuvimos al principio en Adán, pero que se fueron destruidas por medio del pecado, que cuando Adán pecó, destruyó todas esas cualidades. Por eso nosotros podemos ser buenos ingenieros. Hemos visto edificios que hemos edificado. Yo a veces paso por Los Ángeles y miro los edificios que han sido edificados ahí. No he ido a Nueva York, pero a Los Ángeles sí he ido. Y me he mirado yo a veces en el centro de Los Ángeles, donde todos estos edificios están en el mero centro.
los edificios tan grandes que estos hombres han edificado con esa inteligencia superior que les ha dado, que sobrepasa muchas de las veces a nosotros, porque nosotros no sabemos hacer eso. Pero estas son las cualidades que Dios ha puesto en nosotros, el carácter de Dios. Veremos nosotros que la justicia puede ser el carácter, puede ser un don, o también puede ser una forma en que vivimos nosotros, en una vida de justicia, siervos de justicia, vivir como dioses, ser como dioses. Sed santos, dice Dios, porque yo soy santo. A veces puede ser fácil, pero a veces no es fácil. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Yo quiero que ustedes se separen de lo que ha pecado, del mundo, de todo lo que el mundo enseña. Por eso nosotros somos diferentes que el mundo. Justificados o justificar era también, si podemos decirlo así, un término legal. Es un término legal, la seguridad de un veredicto, donde el hombre puede recibir un favor, ser favorable, sus pecados pueden ser perdonados. Hay una absolución, donde nosotros miramos que el pecado ha sido perdonado. A lo que Pablo nos enseña, conforme lo que la Biblia nos enseña, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso necesitamos hallar, ¿dónde hallo yo la justicia? Al menos de que sea con el poder del Espíritu Santo, yo ni usted podemos considerarnos pecadores en ninguna manera. Yo no me siento pecador. Yo confieso mis pecados porque los reconozco, pero yo no me siento pecador. Si nos sintiéramos pecadores, nos morimos, como lo dijo una vez el hermano R.C. Sproul, porque sería una pena tan tremendamente pesada sobre su vida que usted se sentiría una persona que no es digna ni de oír el mensaje de la palabra de Dios por todos los males que hemos cometido en nuestro pasado. Es interesante ver que estas cosas a veces en la juventud no nos afectan, pero a través del tiempo, todo lo que hayamos hecho en la vida en el pasado nos puede afectar al pensar y imaginarnos todas las cosas que han pasado. No nos sentimos dignos de estar en pie. Yo creo que hay casos donde hasta nos podría llevar hasta querer quitarnos la vida de tan pesado que es el pecado. Yo no sé cómo irán a vivir estas mujeres que creen en el aborto y que están publicando el aborto y que estaban en contra. Sí, qué interesante es una estupidez, yo creo que es, de estas mujeres estas mujeres liberales, que se les llama así, decir, ahora ya porque esta presidenta no ganó y nosotros ahora estamos obligadas al aborto, o no podemos hacer el aborto, no vamos a tener relaciones con los hombres y vamos a hacer a los hombres sufrir, porque la razón de que esto no pasó, no se legalizó el aborto en todos los estados. Y yo sé que puede a veces ser difícil, aún hasta en este pequeño grupo que existe aquí, en el que estamos ahorita aquí, todos podemos tener una diferente perspectiva concerniendo esto del aborto, pero conforme a lo que Dios mira, el aborto es un pecado. El aborto es un pecado, y al menos de que trabajemos esto en nuestras mentes por medio de lo que la palabra de Dios nos enseña y que el Espíritu Santo trabaje en nosotros juntamente, no vamos a poder entender la gravedad del pecado en esto del aborto. Aunque miremos el auxilio que nos auxilia de las responsabilidades o quizás hasta de la muerte física, pero es un pecado delante de Dios que nosotros hemos visto que el mundo quiere favorar. Esto es lo que nosotros estamos mirando ahora. El hombre está destituido de la gloria de Dios, es un pecador delante de Dios, ha quebrado la ley de Dios desde su nacimiento, entra a este mundo pecador, no hay solución para él, solamente nosotros nos queda instruir a nuestros hijos en el Evangelio, instruirlos con nuestra boca, instruirlos con nuestras vidas lo mejor que se pueda, instruirlos en traerlos a la iglesia para que escuchen la palabra de Dios y preocuparnos de que la iglesia predique la palabra de Dios. Porque ya en estos tiempos hay muchas iglesias,
Hay muchas congregaciones, pero no predican el Evangelio. Este es el Evangelio. El Evangelio es el auxilio que Cristo nos ha dado, porque nos hallamos destituidos de su gloria, destituidos de una eterna gloria donde Dios está, del paraíso. A veces esto se requiere de que nos pongamos a pensar. Estamos tan ocupados todo el día, no tenemos tiempo. Pero pensar en que si esto es verdad o no es verdad. Dios no es vencido por la muerte, Dios ya venció la muerte por medio de su Hijo Jesucristo. La conclusión es esa, y bendito sea su bendito nombre. Hermano, yo me preocupo nomás estar delante de un juez aquí terrenal porque no sé lo que me espera. ¿Verdad? Nos preocupamos. En cualquier término que se haya, nos preocupamos estar un día delante de... Imagínense ahora estar delante de Dios y ser culpable de todo lo que hemos hecho en la vida, bendito sea Dios, y no tener abogado delante de Él, porque nunca lo quisimos. Hermano, eso es algo interesante. Deuteronomio 25:1 nos enseña un poquito, como también Proverbios 17:15 nos demuestra a nosotros cuando podemos hallar nosotros este perdón delante de Dios. Nos deja un ejemplo solamente para poder usarlo ahora en este tiempo, con la ayuda del Espíritu Santo que Dios nos da. Esto no se va a poder hallar y la Biblia nos lleva a Romanos 8:33. Fíjense bien lo que lee la Biblia. Aquí es algo muy precioso porque esto es algo que no se puede hallar en nosotros, solamente Dios es el único. Y fíjense lo que dice aquí. Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Esto es lo que queremos. Ser justificados por Dios, que Dios nos justifique, pero ¿cómo lo vamos a poder ser? ¿Cómo? Para que yo tenga la garantía de que un día cuando esté delante de Dios pueda tener la confianza y la paz y poder dejar todo lo que deje aquí, irme a su gloria y confiar de que no me va a esperar un eterno castigo. Es Dios el que solamente lo puede hacer. Yo me preocuparía si no tengo a nadie. Yo me preocuparía si así nomás voy a ir a la presencia de Dios. Dios toma la iniciativa y provee el medio que es en Cristo Jesús. Dios provee el medio que es solamente Cristo Jesús. Esta fue la lucha que tuvo la Iglesia Católica Romana con los reformadores, hermanos. Yo sé que usted y que yo no consideramos y a veces no le damos mucho valor, no honramos a estos hombres, pero estos hombres estuvieron al inicio de las guerras cuando la Iglesia Católica Romana estaba tan desviada que hasta estaba desviando a todos los filigreses que hasta la fecha todavía lo sigue siendo, desviando a todos estos feligreses en estos lugares, y desafortunadamente como no comparan lo que está en la Biblia a lo que están escuchando, por eso ellos piensan que está correcto. Pero yo creo que si ellos miraran en la Biblia bien y miraran que Jesucristo es la única solución para que podamos ser salvos, hermanos, ellos se salieran de ahí corriendo. Bendito sea Dios. Una de las cosas nos damos cuenta que esto es algo que es un acto de Dios, la justificación. Dios ha proveído la iniciativa que lo ha proveído por medio de Jesucristo. El que cree o puede recibir el don de la justicia. Esto lo podemos hallar en Romanos 5:17. 5:17 la Biblia lee y dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, que afectó a toda la raza humana, mucho más reinará en vida por un solo, Jesucristo, los que reciban la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Aquí hay mucho que abarca. Primero nos damos cuenta que la Biblia nos demuestra que un solo hombre pecó, que fue Adán, que representó y perjudicó a todos nuestros hijos y a nosotros también juntamente con ellos, como también a nuestros antepasados que estuvieron aquí con nosotros. Todos fueron afectados por Adán. La Biblia lo resume así tan fácil. No hay que ir para allá, mirar aquí, mirar allá. No hay que mirar si venimos del chango, porque automáticamente si nosotros venimos del chango, como dicen algunos de la ciencia, que supuestamente también están engañando a todos los del mundo, a la iglesia. No, espero de que no.
Entonces ya vamos a cambiar todo, porque ya entonces quizás Adán nunca existió, ya que venimos del chango y venimos de una evolución. Fíjese bien en esto. Ya entonces cambiaría todo, pero eso es inválido, eso no es verdad. Aquí la Biblia nos demuestra aquí muy fácil de que todos hemos venido de Adán. Ese es el único. Y que Adán le falló a Dios y que todos sus hijos le iban a fallar a Dios y que Dios le dijo, ahora sí vas a morir, morirás. El hombre ya tiene una sentencia de muerte, aún hasta naciendo aquí está muerto. No tiene parte ni suerte en las cosas de Dios. Automáticamente, Dios es Dios. Y esto es lo que la Biblia nos demuestra a nosotros. Nos urge de ver esto con mucha más seriedad y mirarlo esto con mucho más interés, pero solamente con la ayuda del Espíritu Santo vamos a poder ser cautivados para hacerlo, hermanos, porque si no es el poder de Dios que lo haga, no vamos a poder hacerlo. ¿Por qué? Porque hay dos cosas que podemos ver que la Biblia nos demuestra. ¿Somos esclavos de Dios o somos esclavos del diablo? Esos son los únicos, no hay más. ¿Esclavos de Dios o el esclavo del diablo? ¿Cuál es usted? ¿De cuál es usted? Aquí nos damos cuenta nosotros, hermanos, en Romanos 5:17 que nos demuestra esto, ¿verdad? Que es un don de Dios. Entonces, si es un don de Dios, no es algo que viene de nosotros, no es algo que nosotros hemos nacido con Él, es un regalo que Dios da. Los hermanos trajeron un regalo, trajeron una actividad para que todos podamos disfrutar de ello. Ellos lo trajeron, ellos lo producieron, ellos hicieron todos los medios para poder traer lo que tenemos, lo que vamos a tener hoy en este almuerzo. Dios, nosotros lo tuvimos, Dios es el que lo tuvo y Dios escogió a darlo a los que lo ha dado. Aquí es otra cosa también que miramos, que examinamos con mucho cuidado también, que es de Dios, no es de nosotros de escoger. Es de Dios que nos da la capacidad y el poder para hacerlo. Hay beneficios. Los beneficios que hallamos nosotros son como 7 beneficios. La redención, que está en Romanos 3:24, que podemos mirar. Hay el beneficio en la justificación, que podemos hallar la redención. Podemos hallar una reconciliación, 2 de Corintios 5:19-24, que es parte de la salvación. Hemos sido reconciliados. Yo cuando era joven, necio, terco, pecador, yo me acuerdo que a veces había casos donde estaba yo en desacuerdo con mi padre terrenal, que en paz descanse, y no nos hablábamos hasta que nos reconciliábamos. Y eran momentos tan dulces para mí que nunca olvidaré cuando nos reconciliaba yo con mi padre. Era lo más precioso, sentir su abrazo de mi padre, que no lo puedo comprar, ni lo malo voy a sentir. Había tiempos donde había mucho desacuerdo con mi padre y conmigo en mi desarrollo. Mi padre sabía mejor que yo, pero yo no lo entendía. Pero en esas reconciliaciones son tan bonitas porque ahí se renueva la relación, podemos hablar otra vez de nuevo. Todo se regresa para atrás, aunque nunca se ha perdido nada. Pero se regresa para atrás la reconciliación, regresa para atrás el favor que nunca había perdido, el ser hijo que nunca lo había perdido, el amor que nunca lo había perdido de mi padre, pero que nos había el pecado distanciado por mi pecado. No había eso. Y eso es lo que hay cuando nosotros recibimos a Jesucristo por fe, nos reconciliamos con Dios, hacemos paz con Dios. El perdón, qué bonito es ser perdonado de un delito que nos damos cuenta que tenemos. Esto no lo vamos a sentir al menos de que hayamos quebrado la ley. Si usted quiebra la ley, el lunes usted va a ir delante de un juez y usted busca el perdón de ese juez, usted busca que el juez lo ayude en su necesidad,
qué bonito se siente uno. Romanos 3:25 demuestra el perdón que Dios da a los que Él ha escogido perdonar. La liberación de poder hacer el bien, de poder servirle a Dios, porque antes éramos esclavos del mal, no estábamos interesados en hacer el bien, no podíamos hacer el bien en ninguna forma, nos engañábamos a nosotros mismos en pensar de que lo hacíamos, pero no, somos libres y podemos ahora servir a Dios con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro corazón, con todo. Desafortunadamente, claro, todos sabemos y estamos conscientes, y yo se lo quiero decir, por el pecado no podemos a veces lograrlo, pero es más que cuando antes no lo podíamos hacer absolutamente. No podíamos venir a la iglesia, no podíamos escuchar un mensaje, no podía yo aceptar eso, hasta que Dios rompió las cadenas. La aceptación de poder ser parte del reino de Dios, de ser de la familia de Dios. Eso lo hallamos la liberación está en Colosenses 1:13, la aceptación está en Efesios 1:16. Ahí es donde vemos nosotros que somos aceptados por medio de Jesucristo. Cristo nos da el favor que Él tuvo con el Padre, o que tiene con el Padre. Fíjese, inmerecido. El favor, el poder, la capacidad, el poder, no el poder de caminar como un ángel o algo así de ese caso, pero el poder de poder caminar con esa libertad, sin preocuparnos de que no tenemos el poder de hacerlo. La seguridad. Si hubo una cosa que yo no perdí con mi padre, fue ser su hijo. Aunque yo tuve una enemistad con mi padre, y quizás era un mes, una semana, que mi padre estaba tan disgustado conmigo porque yo era un pecador. Sí, mi padre se disgustaba de mí porque desobedecía a mi padre. Como cualquier padre, yo pude conocer qué es tener un padre. Y los que hemos tenido padres sabemos bien que con un padre no se juega, y más cuando somos niños. Cuando un padre dice siéntate, te sientas. Porque si no te sientas, te va a ir mal. Y qué bonito es poder nosotros ver que hemos quebrado mucho de lo que nuestros padres nos inculcaron. Pecamos contra nuestro Padre terrenal aquí, pero nunca perdimos ser hijos de ellos. En este tiempo en el que vivimos, somos justificados por Dios. Nuestros pecados han sido absueltos por medio de Jesucristo, el sacrificio que Él hizo. Él es la propiciación que hoy vamos a celebrar, la Santa Cena. Y hay una seguridad, amado hermano, porque yo sé que en este mundo hay aflicciones. Esta lucha es una lucha que, si no sabe usted, es hasta el fin. Sí, es hasta el fin. Es una lucha, y va a haber subidas y va a haber bajadas. No podemos juzgar a nuestros hermanos, aunque a veces es lo más fácil que podemos hacer, juzgar a un hermano que está en las bajas. No nos queda. Si es un hijo de Dios, si ha demostrado señales de lo que es. Un hermano que cayó en pecado, que a mí me gustaba escucharlo de vez en cuando, el hermano Steve Lawson. Es un hermano que me gustaba escucharlo a él, pero hace este año parece que lo descubrieron que estaba teniendo otras relaciones él con otra mujer al lado de su esposa. Un buen predicador, muy bueno, que Dios lo usó tremendamente grande. Pero al momento que toda la iglesia, o que los protestantes supimos de eso en esa red que teníamos, empezaron las acusaciones. Empezamos a ver las acusaciones y el juicio y las condenaciones. Empezamos a mirarlo diferente. Eso es lo que Dios no hace si somos hijos de Él. Yo puse ahí, dije yo, en vez de acusarlo, vamos a restaurarlo, ¿no? No lo acuses. Puede mañana que seas tú. Tú no sabes, hermano, hermana. Es muy fácil acusarlo, pero tú no sabes lo que ese hombre pasó. Estuviste con él, hermano, como ministro, como siervo de Dios,
hay mucha soledad, mucha, porque así Dios quiere. Un pastor, yo una vez lo oí decir que es porque Dios quiere que nosotros aprendamos a caminar con Él. Él no quiere que nosotros nos acostumbremos a los hermanos. Y yo a mí, sabes, soy cabeza dura y solamente con la ayuda del Espíritu Santo. Dios permite que a veces estemos en la soledad porque Él quiere que nos acostumbremos a tener comunión con Él. Si es el ministro, si es el pastor, si es el que está dirigiendo la iglesia, va a hallarse en tiempos así, donde Dios quiere enseñarte a ti y a mí a caminar con Él, como Adán caminó con Él. Allí es donde Dios se demuestra, pero hay tiempos donde no se nos olvida, no sabemos y pensamos que no es así, pero es Dios. Y en la vida de un ministro, en la vida de un siervo, en la vida de un predicador, van a haber tiempos así, van a haber pruebas. En vez de condenarlo, vamos a restaurarlo. Si no tenemos nada bueno que decir, mejor no digamos nada, mejor oremos por él, que Dios lo ayude. Yo me pongo a pensar en él hoy, estaba yo pensando en él, ya que él ya no se le va a permitir predicar detrás de los púlpitos. ¿Cómo se ha de sentir el pobre al saber que ya no va a poder predicar, que era su deleite, era su vida? Uno que predica la palabra de Dios, primera de las cosas, lo que todos estamos en acuerdo es que nos gusta predicar la palabra de Dios. Luchamos con la presentación porque ese es el primer temor que tenemos, de presentarnos delante de las personas, pero Dios nos ayuda a olvidar eso y a presentar lo que hemos estudiado. ¿Cómo le hará Él ahora ya que no es aceptado en las iglesias como era antes? Es tremendo eso. La seguridad que Dios en Romanos 8:30 nos demuestra Dios. Y por eso les digo, el tema de Pablo en Romanos, cuando usted vaya a la Biblia, usted se va a dar cuenta, en Romanos capítulo 1, verso 16 al 17, nos demuestra que él va a desarrollar el evangelio. Las buenas nuevas son de que estuvimos destituidos de la gloria de Dios, que el hombre prefirió hacer sus dioses en vez de adorar al Dios verdadero, que el hombre prefirió adorar animales que adorar a Dios, al que debe de adorar. Esa adoración que le damos a nuestros mascotas, que yo soy culpable de hacerlo, se lo deberíamos de dar a Dios, no a un perro, a un gato. Hay una cantante que siempre anda con gatos, le llaman a la mujer esta, tiene gatos pero no tiene hijos, no sé, es interesante, ya la mujer ya está grande, pero siempre se presenta con uno de sus gatos y siempre anda con un gato. Yo creo que algunos de ustedes ya saben a dónde voy. Pero ella es una mujer que no tiene, no está muy grande, pero no está tampoco muy joven, pero ya debería de tener familia, pero no, nomás tiene gatos, es todo lo que tiene, y ha tenido muchos novios, pero nunca ha tenido familia, y muchos la critican en este caso por considerar que adora gatos. Ella anda adorando gatos, y esto es lo que Pablo nos enseña, que el hombre puede llegar a eso, adorar animales en vez de adorar a Dios. Eso se lo deberíamos de dar a Dios. Y esto lo vemos nosotros en Romanos, donde nosotros nos damos cuenta, ¿verdad?, de esto, donde Él nos demuestra todo lo que se describe. Entonces Pablo va al problema y luego nos lleva a la solución. Nos lleva a la desgracia, nos lleva a nosotros a la ruina, nos lleva a nosotros a la bancarrota, de que tú mires, que no pienses nunca en tu vida, oh hombre, que tú vas a poder un día estar delante de Dios porque tú eres un pecador, tú has quebrado la ley. Pecador simplemente significa, es una palabra que parece, es una grosería, pero pecador significa que tú has quebrado la ley de Dios, punto. En una parte de nuestras vidas hemos quebrado la ley de Dios, en una parte, en una estación de nuestras vidas, en un tiempo, sino niños, jóvenes, adolescentes, adultos, hemos quebrado la ley de Dios una vez, no más. Y con eso basta para que tú seas culpable de no ser parte de la gloria que Dios tiene para sus hijos. Con eso tiene ya. Con una simple palabra mala, blasfemia en contra de Él, con eso basta ya. Ya lo ofendiste a Dios, blasfemia.
que hablas en contra de Dios, que te atreves a hablar mal, que te igualas con Dios. O peor, odias a tu hermano, a tu prójimo, que no ayudas al pobre, que desafortunadamente tiene problemas en su vida y que no las puede superar, y que su familia lo ha aventado a la calle, y que por esa razón se halla en una miseria, y que nosotros también, la iglesia, no hemos podido superar en ayudar a esta clase de gente. Con ese simple pecado ya tú estás destituido de la gloria de Dios. Hermano, hermana, yo lo he hecho. No sé si usted, yo soy culpable. Quizás de pastor no, pero antes de haber sido pastor, yo despreciaba a esa gente. Me burlaba de ellos más de 10 veces. De Dios, siempre disgustado con Dios. Fíjense de dónde me sacó Dios. Por esto, por acá, por allá, disgustado. ¿Por qué Dios me diste esta vida? Dios, ¿por qué? ¿Qué hombre, verdad? Mis padres me dieron todo. Mi padre trabajó duro. Casa, mi cuarto, todo. No había nada que me faltaba a mí en un tiempo de nuestra vida, cuando las cosas eran más fáciles aquí en los Estados Unidos. Fácil, con $12 la hora, que ahora es un chiste, podías tú comprar una casa. Mi padre todo eso lo suplió. Casa, carro, mascotas. Que Paco quiere un perro. Vamos a comprar un perro. Me trae un perro, no me gustó perraña. Mi padre me trae un perro. Otro perro. 2 perros, 3 perros. Para que Paco usted tenga ahí, no tiene ahorita hermanitos. Mamá, ¿cuándo voy a tener hermanitos? Bueno, en el plan de Dios fue darme hermanitos más después, me los dio por un rato. Me dio hermanos. Y este infeliz, viviendo infeliz. Dios, digo yo, ayúdanos. En una miseria, digo yo, Dios es tan bueno con nosotros, los que estamos en Cristo Jesús, y aún hasta con los que no están, porque Dios también los favorece. Dios pudiera dejarlos que ellos lleven el yugo de maldición sobre sus vidas, en el sentido de que no les dé trabajo, no les dé comida, se las haga más imposible que a nosotros, pero a veces vemos lo diferente. A veces vemos a los cristianos que sufren más que ni aun ellos. Dios demuestra su grande amor hacia ellos, aunque no sean salvos, porque sus almas no son salvas. Pero Dios les demuestra, los bendice, los ayuda, les suple, ellos se les hace fácil, ellos no honran a Dios, honran el dólar, honran sus energías que un día se les irá a acabar, porque todos vamos para allá. Un día a todos se nos va a acabar las fuerzas de querer trabajar, de querer ir, de querer hacer, y nos vamos a rendir y vamos a dejar que todo se nos caiga encima. La justicia de Dios. Esto es algo muy interesante. La justificación la hallamos en Romanos 3:24, la Biblia nos enseña, 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Pablo ya lo explicó. Entonces tenemos redención, reconciliación, perdón, liberación, aceptación, seguridad y justificación. Todos los beneficios que tornan en la justificación. Justificar es declarar a alguien justo, excluyendo toda condenación que todo hombre está bajo desde su nacimiento. Y yo me atrevo a decir esto, desde nacimiento. Estas criaturas, por eso hay iglesia, la iglesia católica, y algunas la iglesia presbiteriana, y quizás algunos que vienen de ahí bautizan a las criaturas, ¿verdad?, cuando son pequeñas, por la dada razón de que el bautismo los integra al cuerpo de Cristo, haciéndolos a ellos también parte del pueblo del pacto. Entonces son del pacto, no quedan excluidos. Y para ellos es una ofensa ver a un niño que no es bautizado, porque lo excluye, ya que sabemos bien que el bautismo no salva, solamente es un símbolo. Por eso es muy bueno definir estas cosas para poder ponerlas en práctica. El bautismo no salva, pero lo integra a uno a ser parte de la comunión, a ser parte del cuerpo, puede servir, puede tomar comunión, puede llegar a
tener un llamado hasta de pastor, claro, ¿verdad? Siempre cuando es bautizado. Y una criatura igual, un niño cuando es bautizado automáticamente lo integra en la presencia de Dios, hemos creído, como a los que el pueblo judío que fue circuncidado fue solamente un señal, ahí es donde queda el bautismo, es un señal solamente. Hay muchos que están circuncisos en la nacionalidad judía, pero eso no significa que son verdaderos judíos, porque no todos obedecen la ley, ni no todos guardan el sábado. Entonces Pablo hasta ahí los retó a ellos. Un verdadero judío, les dijo Pablo, ustedes saben muy bien que no es nomás ser exteriormente, sino también es interiormente, que no lo son muchos. En Cristo todas las demandas son satisfechas. Por eso solo Cristos hicieron los hermanos de la Reforma, solo Cristos. Si hay algo que quiero que se lleven hoy en esta mañana es ese término, solo Cristos, esa frase. Solo Cristo. No es con la ayuda de la Madre de Jesús, no es con la ayuda de los apóstoles, no es con las ayudas de nuestras obras, porque nuestras obras no son lo suficiente, y menos la ley de Moisés. Porque la ley de Moisés nos acusa y nos acosa. ¿Por qué? Porque la ley es derecha y no somos derechos nosotros. Entonces, aquí es donde vemos nosotros que se llega a la satisfacción en Cristo. Nuestra justificación nunca se puede basar en nuestras obras. Nunca. Ni trate, ni diga usted mañana, es por lo que yo he hecho, porque no es suficiente. ¿Usted cree que Dios quiere que nomás usted aquí en la iglesia, de vez en cuando, eso lo hace a usted calificar de ser cristiano y le da una entrada al cielo? Hermano, si Dios hace las cuentas, va a decir, mira, tú me hiciste obras, pero me las hiciste de mala gana, hablaste mal, te quejaste, no hiciste perfecto, pudieras haberlo hecho mejor. No, hermano, nosotros, usted y yo quedamos excluidos, porque totalmente las obras se van a hacer a veces, y así hay casos. La única forma en que nosotros podemos hallar la perfección es en Cristo Jesús. Si usted en verdad está en Cristo y Cristo está en usted, usted tiene el favor espiritual de Dios para toda la eternidad. Hay que ver eso. Nuestra justificación nunca se puede basar en nuestras obras. La justicia que se necesita, nos damos cuenta nosotros, esa justicia, esa justificación que se necesita, nunca se va a poder basar en nuestras obras. La justicia solamente quedaría solamente una imputación, que se puede decir así, una imputación, se imputa algo para que pueda uno ser justificado. Y solamente el único que lo puede hacer es Cristo Jesús en nosotros desde el inicio, cuando Dios hace la obra perfecta. Hermanos, la justificación es algo que la iglesia necesita saber, toda la iglesia necesita saber, para poner toda su confianza en Él, o para poner su confianza en Él, o para asegurar su confianza en Él. Porque, hermanos, fácilmente nos podemos desviar y pensar que son las obras, y más el que es muy talentoso, o más el que sirve en la iglesia. Yo estoy aquí porque yo soy el que lo he hecho. No, hermano, nunca haga eso. Aunque usted tenga talento, usted sea alguien que sirva en la iglesia, nunca puede ser por obras. Hágalas, pero siempre acordándose que no son las que lo van a salvar. La iglesia católica es culpable de enseñarle a sus feligreses hasta la fecha hoy que es por obras. Por eso muchos de los que venían aquí a esta iglesia pensaban que eran por obras. Muchos. Y quizás algunos no lo pensaban así, pero porque vinieron de esa doctrina católica, o si no, iglesias que tenían eso, todavía no habían superado ellos su doctrina, porque hay muchas iglesias evangélicas que por nombre tienen evangélicas, pero no saben ni un comino de lo que significa la justificación. Todavía están en la doctrina católica, porque todavía piensan que ir a la iglesia son salvos, que piensan que dar en la iglesia son salvos, o que piensan servir en la iglesia son salvos, y que si no lo hacen pierden su salvación. ¿Cuántos de ustedes han oído de personas así? Que creen que la salvación se pierde. Es una doctrina católica. Ahí es donde entra el purgatorio, ahí es donde entra
todas estas cosas donde no eres suficientemente santo, porque se va a requerir que seas santo, y ahí es donde tienes que entrar al purgatorio, donde el purgatorio te va a purificar por no sé cuántos años o cuántos siglos, hasta que quedes perfecto, y ya entonces tú ya puedes ser santificado a través de la purgación, y también puedes ser ya después justificado. Porque el otro problema es la santificación. ¿Cómo puedo ser justificado si no soy santo? Fue la otra cuestión que quedaba todavía que Roma hacía. ¿Cómo puedes tú ser santo o cómo puedes ser tú ser justificado si no hay santidad en tu vida? Porque tienes que ser santo para que eso pueda ser. Por eso es el purgatorio y por eso nosotros miramos todas estas cosas que la Iglesia Católica impuso a todos sus feligreses. Por eso mucha de esa gente que sale y viene aquí a nuestras iglesias vienen pensando que es por obras, no es por fe. Fe es una cosa muy diferente. Fe es que yo confío en lo que Cristo Jesús ha hecho. Aseguro en mi mente, me hago en mi mente pensar, yo pienso y me pongo a examinar en mis tiempos privados, en mi tiempo de devoción, a examinar, ¿soy salvo en verdad? ¿Tengo a Cristo Jesús en verdad en mi vida? O quizás en el tiempo de la iglesia llego al momento donde pienso, estas cosas se tienen que pensar, hermano, ¿soy o no soy? Porque el día se acerca y el día ese no lo sabemos cuándo irá a ser. Puede ser ahora, puede ser mañana, puede ser en la tarde. Hermano, no somos niños ya para andar vacilando con estas cosas. Estas cosas son serias. Con todo respeto. Pensamos un poquito más en estas cosas. Ya nuestros pies están ya más plantados en la tierra. Ya sabemos que este día se va a aproximar un día. Oye, ¿me soy o no soy? Sabemos que los de repente vienen. El joven, no podemos nosotros decir que porque soy joven eso no me va a venir a mí, porque puede venir un de repente estoy en la calle caminando y de repente viene un loco de allá con un troque semi que se durmió en el volante y ahí me quedó mi vida. Quedamos impactados, hermanos. Ese joven, esa jovencita. Hermano, hay familias en el mundo que pueden darle testimonio a usted que han perdido sus hijos, sus hijas, sus nietos, al comienzo de la vida, al comienzo de un colegio. Hermano, esto es serio. Hay casos así, miles y miles y miles de casos así. El padre que sale en la mañana y ya no regresa jamás. La madre que está en la casa y que allí en la casa muy segura y que de repente algo pasa, se resbala, se cae y se pega en la cabeza y ahí quedó. Estos casos pueden pasar. No somos niños, amado. Entonces usted se hace la pregunta, ¿soy salvo o no soy salvo? ¿Tengo a Cristo, a Jesús en mi corazón? Mire, hermano, yo puedo ser tan listo. Y si no, hermano, pero yo soy muy inteligente, fíjese, yo siempre ando muy alerta, sí, hasta los alertas, Dios a veces los... No podemos estar nunca tan alertas, porque puede algo pasar siempre, en un viaje, en una salida al trabajo, en la casa, de repente. Estoy caminando por la calle con mi perrito el domingo pasado, hace 2 meses atrás, a las 4 de la mañana estaba caminando, que ya no me atrevo ya más a hacerlo, pero caminando aquí nomás por la calle, el callejón con mi mascota ahí en la noche, está oscuro. Todavía no hacía mucho frío y salgo ahí con mi mascota para caminar, hacer un poquito de ejercicio. Y viene un borracho, así nomás. Mire, si no hubiera, de seguro que nos lleva a los dos, porque si hubiera matado a mi perro, a mi mascota, y me hubiera dejado a mí vivo, me hubiera muerto yo de un ataque, porque cuánto quiero a mi perrito, ¿verdad? Dios, perdóname. Pero venía el carro así en friega, al callejón, ¡pum! Pues yo no tenía ninguna protección, yo nomás vi luces. Y dije yo, si este amigo se duerme, me mata. Fácil. O me deja paralizado. Está peligrosa la cosa. Gracias a Dios que se disculpó y bajó, tenía la verdad. Perdona, ¿eh? Y dije, voy. Oiga, hermano, estaba bien tomado. Eran las 4 de la mañana. Estaba cansado ya.
quería irse a la cama, no le importaba ya. Ya sus sentidos de pensar y procurar el cuidado de alguien, ya eso ya no estaba ahí, porque estaba ya embriagado. Estas cosas pueden pasar. ¿Qué tal? Ya no hubiera regresado para atrás. Mi esposo hubiera dicho, oye, ya son las 7, ya son las 6. Ya son las 8, pensando ella que estaba en la oficina. ¿Y el perro dónde está? Oye, voy a llamarle, ¿qué pasó? Esto está muy raro. Qué triste eso, qué feo. Así podemos pasar a la eternidad. Y hacemos la pregunta, ¿soy salvo? ¿Estoy listo yo? ¿Estoy asegurado de que tengo a Cristo Jesús en mi corazón? ¿O nomás estoy pretendiendo? ¿O nomás aquí me la paso y ya me voy? O nomás es una cosa. La religión no nos va a salvar, hermanos. Tener una Biblia en la mano no nos va a salvar. Eso es si traemos Biblia. Ser miembro de una iglesia tampoco, hermano. Vamos a salir de las niñerías ya. Lo único que nos salva a nosotros es una genuina salvación de Dios. De que Cristo esté en verdad en mi vida. Y que yo dé testimonio de que Él está. ¿Cómo? Me hago yo la pregunta, ¿cómo? Si no soy perfecto. Yo me hago la pregunta a mí mismo, porque yo me intereso. Digo, Señor, si ahora me muero y no soy, ¿qué pasa conmigo? Yo me preocupo de ustedes también. Y tampoco no les quiero dar una falsa confianza en que piensen ustedes que lo son y no lo son. ¿Qué hemos aprendido hoy? Que la justificación se necesita. Es serio esto. Vamos a estar tomando la Santa Cena. ¿Qué pudimos aprender hoy? Aprendimos de que no podemos ser salvos sin la fe. No podemos ser salvos sin la fe. Solamente por la fe podemos ser justos. El justo por la fe vivirá. Con esto concluyo, mis amados hermanos, este mensaje hoy de la justificación y que el Señor me los bendiga a todos.